Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén súper bien, con la mejor energía del mundo, listos para una nueva dosis de salseo, intriga y exclusivas de esas que nos encantan. Porque hoy, amigos míos, hoy tenemos una bomba, una verdadera explosión que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Así que si están cómodos, relájense, tomen su bebida favorita porque esto se va a poner muy, muy bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en todos los rincones de Internet, en las redes sociales, en los mentideros de los famosos, en todos lados. Y es que la noticia de la que vamos a hablar hoy ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas, aquellos que nos sabemos todos los diálogos de memoria y que suspiramos por nuestros galanes favoritos. ¿Adivinan de quién estoy hablando? Exacto. Del mismísimo Can Yaman. Pero no solo de él, sino de una historia que lo involucra directamente y que hasta ahora se mantenía oculta, guardada bajo llave, pero que, gracias a nuestra exclusiva, hoy sale a la luz. Así que prepárense para conocer detalles jugosísimos, secretos impactantes y confesiones que jamás hubiéramos imaginado. Les prometo que no van a querer parpadear ni un segundo. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos al club. No se les olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Créanme, no se van a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos al chisme, vamos a la historia que los va a dejar sin aliento. La noticia, amigos, gira en torno a un beso, un simple beso que ha generado una ola de rumores y especulaciones. Un beso que, según las fuentes que hemos consultado, va mucho más allá de un simple acto de cariño. Estamos hablando, por supuesto, del famoso beso entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de su exitosa telenovela, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Sé que muchos de ustedes pensarán, ¿otro beso? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues este beso, mis queridos chismosos, no es un beso cualquiera. Al parecer, y aquí es donde la cosa se pone seria, ese beso guarda un secreto, una verdad oculta que Can Yaman decidió revelar en una entrevista exclusiva que, déjenme decirlo, hemos conseguido con mucho esfuerzo y dedicación para todos ustedes. No ha sido fácil, déjenme decirles. Hemos tenido que mover cielo y tierra, hablar con contactos que ni siquiera sabíamos que teníamos, pero al final, hemos logrado lo imposible, una entrevista cara a cara con el mismísimo Can Yaman, en la que no se ha guardado absolutamente nada. Y toda la exclusiva es para ustedes, mi gente linda. Siempre hemos visto la química entre Can y Demet en pantalla, esa conexión mágica que nos hacía suspirar y que generó una legión de fans en todo el mundo. Esa química, que no podemos negar, nos mantuvo pegados a la pantalla durante cada episodio, esperando ansiosos cada nuevo encuentro, cada mirada, cada roce de manos. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esas almas gemelas que se encuentran en el momento menos esperado. Y la verdad es que fuera de las cámaras, todos, absolutamente todos, queríamos que esa magia se hiciera realidad, que Can y Demet vivieran ese romance que tanto nos hicieron disfrutar en la ficción. ¿Pero qué pasaba detrás de cámaras? ¿Qué sentían realmente estos dos talentosos actores? Los rumores de un romance entre ellos siempre estuvieron presentes, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y esa conexión que traspasaba la pantalla. Los paparazzi no les perdían la pista, intentando capturar cualquier gesto de cariño, cualquier pista que confirmara nuestras sospechas. Y nosotros, sus fans, seguíamos cada movimiento, cada publicación, cada like, en busca de una señal que nos diera esperanza. Muchos fans creían que su amor era real, que los personajes de Can y Sanem se habían fusionado con la vida real. Pero lo que nunca imaginamos era que detrás de esa supuesta historia de amor, había una realidad mucho más compleja y, me atrevería a decir, mucho más impactante. Una realidad que hasta ahora permanecía en las sombras y que hoy, gracias a nuestra exclusiva, iluminaremos para todos ustedes. Can Yaman, en su reciente entrevista, confesó algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Reveló que el famoso beso de Erkenci Kuş, el que todas las fans guardamos en nuestras retinas y que hemos visto una y otra vez, no fue un beso totalmente actuado. No fue un beso frío, un simple requerimiento del guión, un mero trámite profesional. No, amigos míos, fue mucho más que eso. Según sus propias palabras, ese beso representó un momento muy particular, un instante de profunda conexión con Demet que fue más allá de lo profesional.
Khan admitió que hubo sentimientos involucrados, emociones reales que se colaron en ese beso y que lo dejaron confundido y, en cierto modo, vulnerable. El mismo Khan, ese hombre que nos parece tan seguro de sí mismo, tan carismático, tan invencible, se mostró vulnerable ante nosotros, admitiendo que ese beso lo había afectado profundamente. Esto, amigos míos, lo cambia todo, ¿no creen? Y vaya que lo cambia. Porque no solo pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Khan y Demet, sino que también nos hace replantearnos la naturaleza misma de la actuación y el impacto que las emociones pueden tener en ella. La confesión de Khan ha causado un revuelo increíble, especialmente entre los fans de la pareja, aquellos que soñaban con un final feliz fuera de la pantalla. Y es que cómo no soñar con ese romance si en cada escena, en cada beso, en cada mirada, podíamos ver chispas volando. Era imposible no creer que detrás de esos personajes existía un amor real, una conexión única que iba más allá de la ficción. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más complicada. El actor explicó que si bien sintió una gran atracción por Demet, y que ese beso fue mucho más que una simple escena, la relación nunca llegó a formalizarse. Ambos, por diversas circunstancias que no llegaron a detallar en la entrevista, tomaron caminos diferentes y decidieron mantener una relación meramente profesional y de amistad. Una amistad, según sus palabras, cargada de respeto y admiración mutua, pero sin el ingrediente romántico que tantos esperábamos. No dio detalles concretos de las razones por las que no pudieron construir una relación amorosa, pero dejó entrever que el momento no era el adecuado, que las presiones de la fama y los compromisos profesionales eran un obstáculo demasiado grande para superar. Y es que a veces la vida es así, amigos míos, no siempre los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero ¿cómo puede un beso que involucra sentimientos reales no tener consecuencias? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora. ¿Cómo puede uno, después de experimentar una conexión tan fuerte, seguir adelante como si nada hubiera pasado? Es una pregunta que resuena en nuestros corazones y que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Las redes sociales, como era de esperarse, han explotado con esta noticia. Los fans han expresado su sorpresa, su incredulidad e incluso su decepción al descubrir que ese beso que tanto adoraron no fue solo una actuación. Algunos se sienten engañados, como si Khan y Demet les hubieran vendido una falsa ilusión. Otros, por el contrario, admiran la honestidad del actor y agradecen su valentía al confesar sus verdaderos sentimientos. Los comentarios y los debates se multiplican por minutos, demostrando el gran impacto que esta noticia ha tenido en la comunidad de fans de Erkencikus. Muchos se preguntan si Demet sentía lo mismo, si ella también vivió ese momento con la misma intensidad. Y aunque la actriz no ha hecho declaraciones al respecto, las especulaciones están a la orden del día. Algunos interpretan sus silencios como una confirmación implícita, mientras que otros piensan que simplemente no quiere alimentar más el escándalo. Las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla, donde cada comentario, cada me gusta, cada retweet, es una declaración de guerra entre los defensores de Khan, los de Demet y aquellos que simplemente observamos el espectáculo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Lo que sí es cierto es que la confesión de Khan Yaman ha abierto un nuevo capítulo en la historia de esta pareja y ha dejado a todos los fans, incluyéndome, con un mar de preguntas y emociones encontradas. Pero eso no es todo, amigos míos, porque la entrevista de Khan fue mucho más allá de la simple confesión del beso. El actor también habló sobre las dificultades que enfrentó durante el rodaje de la telenovela, las presiones de la fama, los rumores constantes y la dificultad de separar su vida personal de su vida profesional. Nos contó que el rodaje de Erkencikus fue un torbellino, una montaña rusa emocional que lo llevó al límite. Reveló que en muchas ocasiones se sintió abrumado por la situación, especialmente por la constante vigilancia de los medios y por la presión de los fans que esperaban un romance con Demet. Las cámaras siempre presentes, los paparazzi acechando en cada esquina, los rumores que crecían como una bola de nieve, todo eso, nos confesó, le generaba una gran ansiedad y lo hacía sentir como un animal enjaulado. También confesó que aunque disfrutó mucho el trabajo, la experiencia de Erkencikus fue muy intensa, casi extenuante, y que necesitó un tiempo para recuperarse y volver a encontrar su centro. Un tiempo de desconexión, de reflexión, de introspección, para poder sanar las heridas y retomar el control de su vida. Esta confesión, en mi opinión, es muy valiosa y nos muestra el lado humano de Khan, ese lado que muchas veces olvidamos en medio del brillo y el glamour de la fama.
Nos recuerda que los famosos son personas como nosotros con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propios miedos, y que no siempre es fácil llevar el peso de la fama sobre los hombros. Y no solo eso, también compartió algunas anécdotas divertidas del rodaje, momentos de risa y compañerismo que vivieron con todo el equipo. Nos contó, por ejemplo, cómo se las arreglaban para no reírse en escenas dramáticas, esos momentos de tensión en los que cualquier sonrisa podía arruinarlo todo, y cómo se ponían de acuerdo para las improvisaciones que tanto nos gustaron. Esos pequeños detalles, esas pinceladas de humanidad, son las que nos hacen conectar aún más con los personajes y con los actores que les dan vida. Porque, más allá de la ficción, hay personas de carne y hueso que se esfuerzan por entregarnos lo mejor de sí mismas. Y Khan, sin duda, es una de ellas. Nos confesó que el equipo de rodaje se había convertido en una segunda familia, que compartían risas, llantos y confidencias, y que esos momentos de unión fueron fundamentales para sobrellevar la presión y el estrés del trabajo. La entrevista de Khan ha sido un ejercicio de honestidad brutal, una confesión valiente que ha dejado al descubierto su lado más vulnerable. Ha demostrado que detrás del galán de telenovelas, hay un hombre sensible, inteligente y sincero que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos y sus miedos. Y en mi opinión, eso es lo que lo hace aún más atractivo e interesante. Porque al final del día todos somos humanos y todos cometemos errores y experimentamos emociones complejas. La diferencia es que algunos, como Khan, se atreven a compartirlos con nosotros. Y por eso desde aquí le envío un fuerte aplauso y toda mi admiración. No es fácil exponerse de esta manera, abrir el corazón y mostrar las propias debilidades, y por eso, valoramos enormemente su sinceridad y su coraje. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Khan? ¿Y qué pasa con Demet? ¿Habrá alguna posibilidad de una reconciliación en el futuro? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que nos mantienen a todos expectantes. Y es que no podemos evitar preguntarnos si el destino volverá a cruzarlos, si algún día volverán a compartir una escena juntos, si esa chispa que surgió durante el rodaje de Erkénticos volverá a encenderse. Lo que sí es cierto es que la confesión de Khan ha cambiado el panorama del mundo del espectáculo y ha generado un debate muy interesante sobre la relación entre los actores y sus personajes, la línea entre la ficción y la realidad y los límites de la privacidad. Porque después de todo, ¿hasta dónde tenemos derecho a saber sobre la vida personal de nuestros ídolos? Es una pregunta compleja que cada uno debe responder por sí mismo. Y este debate, en mi opinión, es muy sano y necesario, ya que nos obliga a reflexionar sobre el impacto que la fama y la sobreexposición pueden tener en la vida de las personas. Y ahora, mis queridos chismosos, después de tanta información jugosa y exclusiva, es momento de hacer una breve recapitulación de lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, hemos revelado la confesión de Khan Yaman sobre el famoso beso de Erkénticos, un beso que, según sus propias palabras, fue mucho más que un simple acto de actuación. Hemos descubierto que hubo sentimientos reales involucrados y que la relación entre Khan y Demet fue más compleja de lo que imaginábamos. También hemos hablado sobre las dificultades que enfrentó Khan durante el rodaje de la telenovela y sobre su necesidad de un tiempo para recuperarse y volver a encontrar su equilibrio. Y finalmente hemos abierto un debate interesante sobre la privacidad de los famosos y la relación entre la ficción y la realidad. Todo esto gracias a la exclusiva que hemos conseguido para todos ustedes. Una exclusiva que, como siempre, les hemos traído con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con la única intención de mantenerlos informados y entretenidos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta compartir con ustedes todas estas exclusivas y chismes que tanto nos gustan. Y les agradezco de corazón por estar siempre ahí, por apoyarme y por hacer de esta comunidad un espacio tan divertido y entretenido. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Porque son ustedes, mis queridos chismosos, los que le dan sentido a todo esto. Son su apoyo, sus comentarios y sus likes, los que me impulsan a seguir buscando más exclusivas, más chismes y más diversión para todos ustedes. Ahora, antes de despedirme, me gustaría pedirles un favor. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre la confesión de Khan, si les sorprendió, si lo esperaban o si tienen alguna teoría más sobre todo este embrollo. Me encanta leer sus opiniones y sus ideas, así que no se queden callados.
Queremos saberlo todo, queremos conocer sus puntos de vista, queremos debatir y analizar juntos esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Bien, me gustaría que me contaran si les gustaría que sigamos investigando sobre este tema y si tienen algún otro chisme o tema del que les gustaría que habláramos. Sus sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en dejármelas en los comentarios. Porque ustedes, mi gente linda, son los que mandan en este canal, y sus opiniones son las que nos guían en nuestra búsqueda de la verdad y el salseo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este vídeo llegue a más personas. Denle un me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todas las personas que sepan que les gusta el chisme tanto como a nosotros. No se olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si les gusta tanto el chisme como a mí, también pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y chismes extras que no aparecen en los vídeos. Los espero por allá. Porque en nuestras redes sociales, la diversión nunca termina, y siempre hay un nuevo chisme esperando a ser descubierto. Ahora sí, amigos míos, me despido con un abrazo virtual y con el corazón lleno de gratitud. Recuerden que los quiero muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más diversión. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y no se olviden, la vida es un chisme, así que vivámosla con alegría y mucho salseo.